Good evening, everyone. Welcome to our last class of this advanced English course. Please confirm if you can hear me. Hi, Hello, teacher. teacher. I listen, but slowly. The voice is slowly. Please. Okay. Let me see. I am connected to a good server. What about now? Can you hear me better? Se escucha un poco bajo, profesor, todavía, un poco bajo. That's weird. Okay, let Yo me lo check. escucho bien, yo lo escucho bien. Okay. ¿Alguien más tiene ese problema? Mm. ¿Alguien más? ¿Todos me escuchan bien? ¿O solamente es Valentín? Yo lo escucho bien, profe. Okay. Okay. Maybe Valentín is your connection. Maybe it's your connection. Ok, Okay. teacher, voy a revisar entonces. Okay. Go ahead. Okay, guys. So tonight is our last class of this advanced English course. So we're going to review our last unit, which is unit number 9, I think. And after that, we will have to say goodbye. We will have to say goodbye. Um, I will give you at the end some recommendations that you should apply from now on to keep growing in your English, because this is not the end. Okay, this is the beginning. This is the beginning of the journey. The journey starts now. With everything that you have learned so far, you have to continue growing. Because if you stop practicing, stop learning, everything you did, all the effort, all the hours, all the discipline will have been in vain. Okay? So, before we enter to that part of reflection, I'm going to share my screen and we are going to review our last exercises. Remember that for this week, we won't have reviews, phrasal verbs reviews, or English idioms reviews, or verb reviews whatsoever, because we finished with that. We finished with that in our last class last week. Last week was our last English idiom review. So now you are only going to have on the platform the last practice, which is based on the last unit. So nothing complicated there. Okay, so unit number 9, only time will tell. We were discussing this topic in our last class, and we have this conversation, which will be our last conversation as well. So, who wants to do the honors? Who wants to begin and do the honors of our last conversation? Okay, Valentin. Who else is going to read with Valentin? Okay, Catherine. So Valentin is going to read Tom's part, and Catherine is going to read Mia's part. Okay. I listen very well right now, teacher. Okay. Here we go. I am Tom. Sure. Okay, Tom. I hardly recognized our neighborhood a few years ago. There were just houses around here. I know they're building a lot of new apartments. The whole neighborhood's different. Remember the little burger restaurant we used to go to after school, Hamburger Heaven? Of course, now it's another office tower, and I hear they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. That's such a shame.
Pretty soon the neighborhood will just be a bunch of malls, and maybe there won't be any school anymore. Probably not. Kids will study from their computers anywhere they want. So they want hang out with their friends after school? That's too bad. I enjoy meeting our friends at a burger place after class. Seriously? That's things of the past. Nowadays, kids only meet online. Okay, well done. So this word right here is whole, like with a J. Whole, whole. And this one is heaven. Hamburger heaven, heaven. Okay, let's continue. Who else is going to read? I have Tracy here. Who else is going to read? Okay, so Tracy, okay, Tracy and Johnny. Tracy, you're going to read Tom's part, and Johnny, you're going to read Mia's part. Okay, teacher. I clearly recognize our old neighborhood. 5 years ago, there were just houses around here. I know they're building a lot of new apartments. The whole neighborhood's different. Remember the little burger restaurant we used to go after school, Hamburger Heaven? Of course. Me perdí. Here, now it's another. Yo creo que dije una palabra mala ahorita que no iba en el texto. Usted dijo of course Okay. y se quedó ahí. Uh-huh. Of course, now it's another office tower, and I hear they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. That's just a shame. Pretty soon the neighborhood will just be a bunch of malls. And maybe there won't be any church anymore. Probably not. Kids will study from their computers anywhere they want. So they won't hang out with their friends after school? That's too bad. I enjoy meeting our friends at the burger place after class. Seriously, that is a thing of the past. Nowadays, kids only meet online. Okay. Well done. Well done. Again, this is heaven. Heaven. Okay. Okay, who else is going to read? Who else is going to read? Ismail, are you going to read, Ismail? Yes, sir. Okay. Somebody else who hasn't read that is going to read? Nobody else? Okay, so Ismail and Valentin. So now Valentin is going to read Mia's part, right? And Ismail is going to read Tom's part. Okay. I hardly recognize our old neighborhood. Few years age. There we use house around here. I know they're building a lot of a new apartment. The whole neighborhood is different. And remember the little burger restaurant we used to go to after school, Hamburger Heaven? Of course. Now it's another office tower.
and I hear they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. And that's such a shame. Pretty soon the neighborhood will just be a bunch of malls, and maybe there won't be any school anymore. Probably not. Kids will study from there's computer anywhere they want. So they won't hang out with their friends after school. That's too bad. I enjoyed meeting our friends at that burger place after class. Seriously? That is a thing of the past. Nowadays, kids only meet it online. Okay, well done. Well done. So let's read this again. Let's read this again. This conversation addresses an interesting situation that we are living nowadays. That we're living nowadays, which is that people spend more time online than in person. Something that differs a lot from our own experience. Because when I was younger, when I was a teenager, we used to do the opposite. Online spaces were scarce at best, and we spent a lot of time in person playing with our friends. But this is the new reality. So I hardly recognize our old neighborhood. A few years ago, there were just houses around here. I know they're building a lot of new apartments. The whole neighborhood's different. Remember the little burger restaurant we used to go to after school, Hamburger Heaven? Of course. Now it's another office tower. And I hear they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. That's such a shame. Pretty soon the neighborhood will just be a bunch of malls. And maybe there won't be any schools anymore. Probably not. Kids will study from their computers anywhere they want, like you guys. So they want to hang out with their friends after school? That's too bad. I enjoyed meeting our friends at that burger place after class. Seriously? That's a thing of the past. Nowadays, kids only meet online. Okay? So now, you are not kids, right? You are adults, but you are studying from different parts of the Dominican Republic using your computer. So we have been sharing for a year, but we have never seen each other face to face. So that is part of the reality that we live now, that we live in now. Okay, so let's continue with our first homework. So complete the sentences in column A with the appropriate information from column B, then compare with a partner. So number one, in the early 1990s, what? Tell me, Valentin. I put here in the number one letter D. Few people had cell phones. Okay, letter D, few people had cell phones. Okay, let's continue. Well done. Before the airplane. Before the airplane. Tell me, Valentin. Letter H. Ocean line were the only way to travel across the Atlantic. Ocean liners, yes, were the only way to travel across the Atlantic. Okay, very well. Number three, before there were supermarkets. Before there were supermarkets. Tell me, Johnny. Letter E. People used to shop at small grocery stores. Yes, that's true. People used to shop at small grocery stores. Number four, in many companies these days, tell me, Valentin. Number four, letter F.
Women still receive lower salary than men. Women still receive women still receive lower salaries than men. Okay, well done. Number 5. In most big cities nowadays, nowadays significa en estos días, ¿ok? En la actualidad. Johnny, I put letter B. Pollution is becoming a serious problem. yes, pollution is becoming a serious problem. Okay, number 6. In many schools today, Valentin, Okay, number 6. I put letter A. Students have their own tablet. students have their own tablets. Well done. Johnny, number 7. In the next 100 years, Number 7 is letter C. There will probably be cities in space. there will probably be cities in space. I don't think so. Number 8. Sometimes in the near future. Last one, Valentin. The last one is mine. I put here the number 8, the letter G. Doctors might find a cure for the common cold. Doctors might find a cure for the common cold. Okay? Those are the expectations, right? Okay, let's continue with this. So only time will tell. Complete this passage with the verbs in the box. Use the past, present, or future tense. So let's see how you did it. So in many countries nowadays, food shopping takes very little time. In the past, people used to go to a different shop for each type of item or item, more American, for each type of item. For example, you what? You what? Tell me, Valentin. I put here both. Okay, very well. But that's the correct answer. Here we have the verb buy, right? But remember that we have to change the tense of the verbs depending on context. And as you can see, we're talking about the past here. In the past, people used to go. And now we're going to give an example. The text is giving an example about the past. So it makes sense that the verb here is also in the past. Okay? Common sense. So for example, you bought meat at a butcher's shop and fish at a fish market. A fruit market, fruits and vegetables. What is the answer here? Tell me, Catherine. I put salt. Sold. Very well, Catherine. Sold. Again, we have the verb sell in the past here, in the past simple, because we are in a past context. Okay? We still are in the past. Okay? For dry goods like rice or beans, you go to grocery stores. Tell me, Valentin. I put here had to go to grocery store. Yes. Had to. Had to. Yes. The past tense of have to, because we are in the past. So used to go, bought, sold, and had to are all expressions in past simple because we are speaking about the past. Okay? So then we have today. Okay? Today. The supermarket or superstore, all these things. Tell me, Valentin. I remember so, teacher. Today is present simple. I put here third. Yeah. Third. Sells with an S because we are in present simple, right?
Yes, sirs. Okay, we are in simple present and we have a it here. Supermarket singular or superstore also singular. So today the supermarket or superstore sells all these things. Okay? Once every week or two, people, blank space, in their cars to these huge stores to buy everything. Tell me, Catherine. People drive. Yes, people drive. Still, we are in the simple present. Driving their cars to these huge stores to buy everything. Not only food, but also clothes, electronic goods, furniture, and medicine. But in the future, the way we shop again. Tell me, Valentin. You say the future. Here I put will change. Future will. Yes, perfect, Valentin. We are in the future, so we have to change the tense again. Past, present, future. The way we shop will change again. And then we have another switch. Nowadays, we're switching again to the present simple. Nowadays, people, blank space, a lot of their shopping online. What is the answer here? Tell me, Valentin. Or, okay, let me give this opportunity to Catherine, Valentin. Tell me, Catherine. Yes, Catherine. Catherine, your microphone is off. Sorry. Nowadays, people, yo hablando. People do a lot of. Muy bien. Nowadays, people do a lot of their shopping online. So this is interesting, guys, because as you can see here, we have where is it today, right? Simple present. And here we have the future, future tense. But one sentence later, we are switching again to simple present. So that is why it is important to understand the cues that a text can give us about the tenses you need to use for each sentence. Okay? The cues are expressions like in the past, today, nowadays, in the future. Again, soon. We're going now again to the future. Soon, maybe, no one home to go shopping. Tell me, Valentin. Okay, because he will have maybe the word maybe, and here put will live. Will live. Yeah, and because we have the word soon, not maybe, but soon is the word that tells you that here we're talking about the future because soon es pronto. It's not happening. I think it will happen because I add maybe, but soon is something that is still in the future. So soon, maybe, no one will leave home to go shopping. Everyone, what? Tell me, Catherine. Everyone will use. Yes, everyone will use their computers to order everything online. We know that this sentence is in the future too because the last sentence used soon, and here we don't have another expression related to time. So we are still working under the same idea, in this case, the future. And that's it, guys, okay? Pretty simple, okay? Let's continue. So, when did people travel by horse and carriage? In the next few years? About 100 years ago? These days? When? Valentin? That's saying about 100 years ago. Yes. Number two, when my doctors find a cure for the flu? Nowadays? In the next 50 years? A few years ago?
Tell me, Valentin. Okay, let me give this opportunity to your friend Catherine. She raised her hand after you. Yes, yes, answer, Catherine. Answer, Catherine. Thank you. In the next 50 years. Yes, in the next 50 years. Might, okay? It's a possibility. When did the first man got to the moon? Go, sorry. When did the first man go to the moon? Sometime in the future? Today, about 50 years ago. About 50 years ago. Tell me, Valentin. About 50 years ago. Okay, so look how those sentences are different. In the next 50 years is about the future. About 50 years ago, the ago is about the past. Same thing here, ago. Then, number four, when is everyone going to buy everything online? In the past, right now, soon. Tell me, Catherine. Son, teacher, usted la apunté. Okay, soon. Hey, I just mentioned the options. I didn't say it was soon. Okay, I say the past right now and soon. Okay, you know the answer because you know the answer. Don't throw me under the bus. Okay. Okay, guys, let's continue. Okay, so here you had to compare, right? Here you had to compare using the words given in parentheses the two realities, the past and nowadays. So let's see what you did. So, number two, in the past, we have the word here collect CDs. Nowadays, listen to music online. Okay? Tell me, Valentin. Okay, number two. In the past, people collect CD. Nowadays, they listen to music online. Okay. So, in the past, people collected. In the past, we have to add that emphasis because it's a regular verb. In the past, people collected. Collected Yes, yes, CDs. that's true. That's true. Collected. Yeah, collected. We have collect, present, collected, past. Nowadays, people listen to music online. Nowadays. Okay, number three, a few years ago, desktop computers. Today, tablets. Tell me, Catherine. A few years ago, people used desktop computers. Today, people use tablets. Yes, a few years ago, people used desktop computers. Today, people use tablets. Number four, 50 years ago, business suits. These days, casual clothes. Go ahead, Valentin. Number four. 50 years ago, people wore business suit. This day, they wear casual clothes. Suits, business suits. Suit. Yeah, recuerden, suits, como la serie. 50 years ago, people wore business suits. These days, people wear casual clothes. And the last one, nowadays, drive their own cars. Sometime in the future, cars that drive themselves. What would be the correct form of that? Of saying that? Okay, tell me, Valentin. The last one, nowadays, people drive their own cars. Sometime in the future, car will drive themselves. Okay, nowadays people drive their own cars. Sometime in the future, people's car will drive themselves, or people will use cars that drive themselves. Okay, it's the same idea. Okay, let's continue.
Okay, let's work with our listening. Let's work with our listening. I feel people, I feel that some students tonight are a little bit shy. What is happening? This is the last class. Why are you shy? This is the end. Shy about what? Okay, let me look for my node. For my notes on the other side of the world. Okay, so let's start with this. Listen to Katie talk to her grandfather about an upcoming trip. Check the three concerns her grandfather has about the trip. What are those concerns? Go ahead, Valentin. What are those concerns? I have one in the transportation. In transportation, Katie is response she to say jet boat flying the other country is really common now. In this day, a lot of people work and live overseas. Okay. Okay. What else? Tell Valentin. I have number two. So listen, meeting. Katie to say, so I've already gone online and found two groups of the people from United States who meeting up at different places in the city and she to say so will be easy for her to make friends. Okay. So the one of the concerns of the grandfather was meeting people, right? And she said, as Valentin said, we normally say, Valentin, she said. Instead of saying she has to say, she said. And that's it. She said. Yes. Ella dice, she say. Okay, yeah, you can say she says if you're using like a present reality, or she said if you're talking about the past. In this case, we're going to stick with she says because we have it here on audio. So she says she has already found groups online, and it will be easy to make friends. Okay? So we need another concern. Tell me, Johnny, what is the other concern? The other is communication. She said flying is not expensive either nowadays. You and grandma could come visit me in Tokyo. Okay, I think that you have communication, but you answer the money concern. Because in the case of communication, Yanni, the answer would be she says they can use video calls and talk for free. That is the communication issue that Katie is resolving because her grandfather is concerned about how are they going to communicate. And Katie's response is that, well, we can do a video call and we can talk for free. So no worries there. And the other one is the money issue, the money concern. To what Katie says, she has, she says flying is cheaper now and it's not as expensive as before. So if they want to visit her, they can do it. Okay. So that's basically it. So the three concerns are meeting people, communication, and money. Apparently her grandfather is thinking like it used to be in the past. And Katie is thinking
as a modern person. She's thinking as a person of this age that knows that flying, communication, and meeting people is not as hard as it used to be. Okay? Okay, guys, so let me explain to you this. So we're going to talk a little bit, and this is our last grammar focus, about conditional sentences with if clauses. Okay? So I'm going to explain this. Como no nos vamos a volver a ver, y esto está en la práctica, se los voy a explicar en español para que lo capten a la primera, porque no me va a dar tiempo a revisarlo, los ejercicios, ¿verdad? Entonces, para que lo capten inmediatamente. Déjenme darle un overview. En inglés tenemos algo llamado condicionales. Hay varias condicionales en inglés. Tal vez algunos de aquí han escuchado acerca de ellas. Tenemos la condicional 0, 1, 2, 3 y mixta. Solamente vamos a hablar en materia de la evaluación y de lo que trata esta unidad, únicamente aborda la condicional 1. Yo les voy a mostrar un overview, un vistazo general de todas las condicionales para que tengan una idea nada más. ¿Ok? Entonces tenemos la condicional 0, que está asociada con las leyes de la física, porque se utiliza para verdades científicas, verdades generales, cosas que siempre son ciertas. Muy parecido al uso del presente simple y casualmente, pues, esta condicional tiene la cláusula if con una cláusula en presente y la otra también en presente. Las condicionales suelen tener if, que significa sí, una oración en un tiempo verbal y otra oración en otro tiempo verbal o en el mismo tiempo verbal, como el caso de la condicional 0. Por ejemplo, if you heat water, it boils. Si tú calientas el agua, hierve. Eso es una verdad general. Eso siempre sucede. No es algo que está sujeto a una condición. Simplemente, si calientas agua, hierve. Ok. Entonces, si se fijan, tenemos el if, que es la cláusula de sí, de posibilidad. No es el sí de yes, que es una respuesta afirmativa. Es el sí de posibilidad. So, if you heat water, si calientas agua, it boils. La primera oración está en presente simple. La segunda oración también está en presente simple. Esa es la característica de la condicional 0. If people eat too much, they gain weight. Si las personas comen mucho, va a ganar peso. Esto es una verdad general, un hecho, ¿ok? Entonces, tenemos aquí if, la primera oración en presente simple, la segunda oración en presente simple también. Esta sería la condicional 0. Luego tenemos la primera condicional, que es la que vamos a desarrollar en un momento. Esta la utilizamos para situaciones reales con un posible resultado futuro. Es decir, que una condición me puede llevar a un posible resultado. ¿Ok? Para esta condicional usamos la cláusula if, la primera oración unida al if en presente simple, y la segunda cláusula va a usar will o may o might. Con muchísima razón, ¿verdad? Porque estamos hablando de posibilidades futuras. ¿Ok? Por ejemplo, if you get a job, you will have money. Si tú consigues un trabajo, tendrás dinero. ¿Ok? Si tú consigues un trabajo, tendrás dinero. Si consigues un trabajo, if you get a job, you will buy things. Si consigues un trabajo, podrás comprar cosas. Por ejemplo. Entonces, fíjense cómo la primera oración se encuentra en presente simple y la segunda oración se encuentra con will. Aquí yo podría tener might, como podría tener may. De todas formas, estos tres verbos son tres verbos modales que tienen que ver con el futuro. ¿Ok? Con connotaciones distintas, pero todos hacen referencia a una acción futura. Luego tenemos la condicional 2, que es cuando las cosas empiezan a poner muy interesantes, porque la utilizamos para situaciones irreales
hipotéticas del presente, situaciones imaginarias que no son reales, como por ejemplo cuando usted dice, si yo tuviera más dinero, yo viajaría. Esa es una situación irreal, porque es si usted tuviese más dinero, cosa que no tiene. Por lo tanto, tampoco va a viajar porque no tiene dinero. Es una realidad presente que a usted le gustaría, pero no existe. Normalmente se construye con la cláusula if, seguido del pasado simple, aquí lo podemos ver, seguido del verbo would, y el verbo que sigue después de would, pues en su forma base. Esa es la regla normal de todos los verbos modales. Eso no es algo nuevo de esto. Bien, entonces esta segunda condicional la formamos de esa forma. If, pasado simple, seguido de would y la forma base del verbo. Todas esas cosas que usted dice. Si yo fuera presidente, no habría corrupción. Si yo me sacara la lotería, le pagaría la deuda a mi hermano. Me compraría una casa. ¿Ok? If I won the lottery, I would buy my brother a house. Todas esas cosas que usted dice, para decirlas en inglés, necesita la segunda condicional, que se forma con una oración en pasado y otra seguida por would. Es para hablar de una realidad presente inexistente. Bien. Y luego tenemos la condicional tipo 3, que es para hablar de situaciones irreales del pasado. Cosas que no sucedieron, pero que si hubiesen sucedido, tú hubieses hecho algo. ¿Ok? Normalmente se utiliza para expresar un lamento o una crítica. Esta se usa, normalmente se construye, se estructura, con, ¿dónde estás? ¿Dónde está el punto? La partícula if, que está en todas, el pasado perfecto, que nunca lo vimos, had, past part, had, que es el auxiliar del pasado perfecto, y el pasado participio del verbo, y would have, que sería el verbo modal en pasado, ¿verdad? Su connotación en pasado. Y el pasado participio. Los verbos modales en su tiempo perfecto. Entonces, por ejemplo, si usted quisiera decir en español, oye, si yo hubiera estudiado, yo hubiera pasado. Eso es un lamento, ¿verdad? Ya usted no lo puede cambiar eso. Pero siente eso, oye, si yo lo hubiese hecho, si yo hubiese estudiado, yo hubiese pasado. Entonces, para yo decir eso en inglés, yo necesito la tercera condicional. If I had studied, I would have passed. If I had studied, I would have passed. Si yo hubiese estudiado, yo hubiese pasado. Es algo que usted no puede cambiar, es una situación irreal del pasado porque nunca sucedió, pero usted reflexiona acerca de eso. La segunda, if they had left earlier, they would have arrived on time. Si ellos hubiesen salido más temprano, ellos hubiesen llegado a tiempo. Evidentemente, no salieron más temprano y tampoco llegaron a tiempo. Pero usted infiere que si hubiesen hecho lo segundo o lo primero, hubiese cambiado lo segundo. ¿Sí se entiende? Así es que funcionan las condicionales, ¿ok? Y las necesitamos, chicos. No vamos a entrar en detalles porque lo correcto es dedicarle tiempo una a una para que ustedes se familiaricen con ella, especialmente con las más complejas, pero ahí tienen una idea y pueden seguir investigando. Los que van de aquí para la academia van a verlas todas, porque allá vamos a estar dentro del programa y pues se van a desarrollar todas y vamos a hacer muchas prácticas con ella. Entonces, aquí tenemos, dígame Ismael. En Spanish. Usted mencionó la academia. Esa fue la información que usted había enviado creo que es de Santo Domingo Este. Sí, de la información de las clases semipresenciales allá en la regional oriental. Ok, está bien. Sí. Muy bien, entonces,
Aquí tenemos aquí con la que vamos a trabajar en la práctica. Tenemos las posibles situaciones, todas estas son condicional 1, ¿ok? Condicional 1. Es decir, estamos hablando de posibles resultados. Entonces, nos dice aquí, if you get, presente simple, if you get a high paying job, you'll have more cash to spend. Si consigues un trabajo que te pague mucho, tendrás más dinero para gastar, ¿verdad? Eso es un posible resultado. If you have, presente simple, more cash to spend, you'll be able to buy anything you want. Serás capaz de comprar todo lo que quieras. If you can buy, presente simple, si tú pudieras comprar anything you want, lo que quisieses, you won't save your money. No ahorrarás tu dinero. Fíjense que todas las cláusulas, tenemos dos, ¿verdad? Number one here, number two. Las número dos, todas tienen will. Aquí la contracción de will negativo, won't. If you don't save your money, de nuevo, presente simple, tenemos el auxiliar do en su versión negativa, ¿verdad? Para negar, nada más lo usamos en el presente simple. If you don't save your money, you may have to get a weekend job. Tenemos de nuevo aquí may, una posible situación futura. Si no guardas tu dinero, posiblemente tengas que conseguirte un trabajo de los fines de semana. If you have to get a weekend job, si tienes que conseguirte un trabajo de los fines de semana, you might not have any free time. Posiblemente no tengas tiempo libre. Entonces, básico, chicos. Siempre la primera cláusula inicia con el if, seguido por el presente, y luego la oración con uno de los verbos auxiliares will, may or might. Cualquiera de los tres es posible. El énfasis de cada uno es lo que varía, pero las estructuras con ellos todas son correctas. Algo importante, no siempre el if, la cláusula if, está al principio, podría estar después de la segunda cláusula. Es decir, yo podría intercambiar las cláusulas. No intercambiar el if, oiga bien, sino intercambiar las cláusulas. Es decir, en vez de yo decir, if you get a high paying job, you'll have more cash to spend, yo podría decir, you'll have more cash to spend if you get a high paying job. Es decir, la cláusula if completa, yo la podría colocar aquí e iniciar con esta. ¿Ok? Sí, no importa, al final estoy diciendo lo mismo. Pero yo podría iniciar diciendo el posible resultado y luego hablar de qué llevaría a ese resultado, o hablar de lo que llevaría a ese resultado y luego hablar del resultado. Es decir, potato, al final estoy diciendo lo mismo, pero estoy haciendo énfasis, variando los énfasis que estoy haciendo, o en una cosa o en la otra, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Muy bien, si no hay ninguna pregunta. No, teacher, no, teacher. Ok, muy bien. Bien, chicos, entonces teníamos esto. Yo se los voy a mandar para que lo practiquen, para que les ayude para hacer la práctica. Les voy a mandar eso. Y esos ejercicios que están aquí, que se hacen, ¿verdad? Basados en lo que yo les acabo de decir, ¿ok? Bien, entonces, dicho eso, chicos, el curso ha llegado a su final. Este es un grupo que hemos estado, como yo he mencionado en otras ocasiones, desde febrero del año pasado. Tuvimos un break no programado y por eso nos tomó un poquito más. Estaba estipulado durar un año, de acuerdo a las horas que teníamos, y terminó durando un poco más por el cambio que tuvimos. Eso hizo, ¿verdad?, que perdiéramos un poco el ritmo. Este grupo iba con un ritmo muy activo, pero luego del break, ¿verdad?, las cosas no fueron iguales, pero se mantuvo un grupo siempre presente, dándole vida pues a estas clases que son naturalmente interactivas, ¿verdad?
Esa es la idea, que sean interactivas para que puedan ser de beneficio de cada uno de ustedes. Entonces, chicos, aquí hay 2 preguntas. Ustedes van a tener un foro para desglosar esto en la plataforma. En ese foro van a hablar acerca de sus expectativas, si estas expectativas fueron cumplidas, las expectativas con las que usted vino al curso, si se cumplieron las reglas del curso, las reglas que colocamos al principio y eso. Lo vamos a hacer, ustedes pueden hacerlo ahí, poner su comentario distendido en ese foro. Tienen una última práctica que va a estar ahí hasta el domingo, ya que el curso cierra oficialmente ya el martes. Entonces, el domingo ya cerramos con las prácticas para publicar el lunes, para que ya, ¿verdad? El martes, publicar entre el lunes y el martes, porque el lunes es día de fiesta, el martes ya esté publicado. Y entonces sería únicamente esperar su diploma 45 días después. Claro, ya ustedes deben de tener en su haber, pues, el diploma del curso básico de inglés y del intermedio. Debe de estar disponible ya en su plataforma, solamente le faltaría el último. Entonces, chicos, como les digo siempre a los grupos cuando llegamos a este punto, no se termina aquí, el proceso no se termina aquí, ahora es que inicia. Ustedes le han dedicado pues todo este tiempo, como decía al principio, al curso, han estudiado, le han dedicado tiempo, han hecho prácticas, han visto verbos. Si usted después de esta clase se da un descanso sabático, va a olvidar prácticamente todo lo que usted aprendió. Porque ese descanso sabático va a iniciar con una semana, luego va a ser 15 días, luego será un mes y luego usted dirá que ha pasado demasiado tiempo para usted empezar. Entonces va a generarse una secuencia de excusas, de procrastinación, ¿verdad? De procrastinación, de no lo voy a hacer. Primero es porque me merezco un descanso. Los seres humanos siempre nos estamos tratando con mucho cariño, siempre necesitamos un gran descanso. Curioso que nunca es un descanso de otras cosas, pero de esto sí. Entonces luego va a sentirse que ha pasado demasiado tiempo para retomar. Y al final va a inscribirse en otro curso de inglés y va a vivir toda su vida de curso en curso y su nivel de inglés contrayéndose, ¿verdad? En un círculo vicioso, haciendo así, crece, se contrae, crece, se contrae, crece, se contrae. Entonces, esa no es mi recomendación, así no es que deben de ser las cosas. Lo correcto es que usted después de aquí diseñe un plan. Diseñe un plan para usted mantenerse repasando. Diseñe un plan para usted mantenerse estudiando. De ser posible, entrar a una dinámica de inglés que sea puramente conversación, que la empujen a hablar sí o sí, para que usted termine de desarrollar esa parte que aún le hace falta, el perder el miedo, exponerse ahí fuera. En el caso de Valentín, ¿verdad? Que va a estar en la próxima etapa, pues allá Valentín lo vamos a empujar, porque vamos a tener clases presenciales, así que Valentín no va a tener para dónde esconderse. No habrá una pantalla en negro, ¿verdad? Es sí o sí, ¿verdad? Entonces, eso que tal vez no es viable para todos por el asunto de la distancia, en algún sitio hay una dinámica similar y usted lo que necesita es que lo empujen, no es hacer 30 cursos más. Lo he dicho aquí en otras ocasiones, el proceso de aprendizaje, en mi caso y en el caso de muchísimas personas, inicia después de que se acabe el curso. Cuando usted empieza toda esta información empieza a acoplarse en su mente, porque usted empieza a darle uso, a volver a revisar y a poner en práctica. Entonces, con eso dicho, aquí van las sugerencias. Practiquen inglés todos los días, no de vez en cuando, todos los días. Aunque sea por pocos minutos, escuchen música, vean videos o lean algo en inglés. La práctica constante es la clave para no olvidar lo aprendido. Número 2, intenten pensar en inglés. Traten de describir en inglés las cosas que hacen en su vida diaria, como lo que están comiendo, a dónde van o qué están haciendo.
Esto ayuda a desarrollar fluidez. Número 3. Escuchen inglés lo más posible. Pueden ver películas, series, podcasts o videos en inglés con subtítulos. Esto mejora la pronunciación, el vocabulario y la comprensión auditiva. No tengan miedo de cometer errores. Eso lo podemos colocar en grande. Usted lo puede colocar en un letrero en grande en su casa, en su habitación, en un recordatorio en el celular, porque de todas las que están aquí, esta es la razón por la que si no logra superarlo, pues va a pasarse la vida entera de cursos en inglés en cursos en inglés y no va a terminar de desarrollar lo que le hace falta. Aceptar, chicos, que el error es parte de la dinámica de aprendizaje es compendio básico de preescolar en el aprendizaje de este idioma. Todos cometemos errores y es normal, ¿ok? Es normal. Cuando usted se equivoque, ríase. Si se ríen de usted, ríase con ellos, porque es normal. El que se está riendo también comete errores. Todos cometemos errores. Yo cometo errores. Todos cometemos errores. Los americanos cometen errores. Siempre, porque es lo normal. Cometemos errores en español. Vamos a cometer errores en inglés seguro, segurísimo. El asunto es aceptarlo y no dejar que eso les limite a practicar, a tirarse, a decir lo que le llega a la mente, como le llegue. Y permitir la retroalimentación de la persona que los está escuchando. Con humildad, mira esto aquí, ok, vamos a hacerlo otra vez. Hasta que usted va ganando esa confianza y luego le sale natural. Los errores son parte del aprendizaje. Hablar, practicar y equivocarse es la mejor forma de mejorar el idioma. ¿Cómo? Hablar, practicar y equivocarse. Yo siempre digo, cuando yo me equivoco con una palabra, difícilmente se me olvide, porque me equivoqué. Entonces me gusta cuando me equivoco porque nunca lo olvido. Entonces ya sé que lo estaba diciendo mal y ahora recuerdo cómo decirlo bien porque me equivoqué. Me la corrigieron. Y por último, continúen estudiando y practicando con otras personas. Busquen oportunidades para conversar en inglés con amigos, compañeros o en cursos más avanzados. La interacción es esencial para desarrollar confianza al hablar, chicos. Entonces, ha llegado el time to say goodbye. Entonces, chicos, en resumidas cuentas, es eso. No lo dejen para después. Tomen acción inmediatamente y se darán cuenta de que poco a poco, si practican eso, lo que habíamos hablado al principio, esos 5, esos 10 minutos constantes todo el tiempo ahí, y tratan de ubicar a alguien con quien practicar, quien sea, que tenga el deseo, ya sea que esté al mismo nivel o idealmente superior a ustedes, para que estén practicando constantemente, constantemente, constantemente. Usted verá que lo que en un momento le pareció extremadamente difícil, se convierte en algo extremadamente fácil, pero hay que practicar. Entonces, déjeme ver, aquí hay 3 personas con sus manos levantadas. Dígame, Yanni. Yes, teacher. Teacher, I want to thank you for everything you have taught me up until today. So I want to really grateful for all your support, and I'm going to practice English because I want to improve my speaking skills and meet new people from other countries. So thank you so much. Okay, un placer, Yanni, un placer. Dígame, Valentín. Bueno, yo lo voy a decir en español. Nuestras últimas palabras a todos. Ha sido un gran placer, sobre todo con el profesor, que ha demostrado durante todo este tiempo largo, la preocupación porque nosotros aprendamos. Y sí, a pesar de que ha sido largo e incómodo, porque tenemos otras cosas que hacer, trabajo, universidad, ha llegado a su final. Pero dando nostalgia ya que este grupo ha sido bueno, hemos ya sacado, hemos hecho un hábito de horario, de conectarnos, que ya no va a suceder. Y agradecemos, profesor, todas esas instrucciones que nos sugirió de la práctica, de no olvidarnos, porque sí, hay que seguir, si no se olvida. Yo tengo gente que conozco que han hecho inglés por inmersión
y tienen miedo, lo que usted mencionó ahorita, tienen miedo a equivocarse, tienen miedo de hablar y saben mucho menos que cualquiera de nosotros, que han durado años en inglés por inmersión. Sin embargo, como lo dije al principio, ese año, yo he dado inglés según mi carrera, inglés 1, inglés 2, inglés 3, de ingeniería en sistema e industrial. Y con este programa de Infoté Virtual que lo he tomado en varias ocasiones, he mejorado mucho mi aprendizaje en inglés, mi fluidez, y todavía falta, porque como le dije, nosotros estamos aquí para aprender, si no, no estuviéramos haciendo el curso. Y nada, tú estás seguro que va a tener muy buenos comentarios en la informe que vamos a hacer en la página, y un placer para todos. Muchísimas gracias, Valentín. Tracy, dígame, Tracy. Bueno, teacher, pero Jan y Valentín me dejaron como que corta. Pero un ejemplo de lo que un ejemplo de la experiencia es que yo entendí todo lo que Yanni dijo, aunque no lo hable como ella. Pero lo entendí todo, o sea que eso es un avance. Pero nada, mi espacio es profesor, teacher, para agradecer a cada uno de mis compañeros, porque algo que el profesor dijo al principio es sobre el miedo escénico, sobre el miedo al hablar, y que nadie se puede burlar. Realmente aquí, gracias a Dios, no se vio esto. Nadie se rió de nadie, nadie se burló de nadie. Aquí hablamos y hablamos según lo que vayamos aprendiendo. Así que gracias a todos mis compañeros tan lindos que son, Dios lo bendiga mucho. Y al profesor, sobre todo, por su esfuerzo, por su empeño, por su dedicación, por su apoyo, que si un día falto a la clase, necesito retomar el examen, que él siempre está ahí para apoyarnos, para encaminarnos, para corregirnos. Y la verdad es que sí nos llevamos eso con nosotros. Es todo, teacher. Muchas gracias, Tracy. Catherine, cuénteme, Catherine. Bueno, teacher, no me puedo quedar atrás, porque ya todos hablaron. Y nada, para agradecer, porque usted siempre estuvo ahí presente para nosotros e impulsándonos. Muchísimas gracias también por las palabras que nos deja, ¿verdad?, de seguir estudiando inglés para nuestros compañeros, ¿verdad?, poder seguir creciendo. Y nada, muchísimas gracias por este tiempo, por el tiempo que usted dedicaba los domingos para recordarnos la tarea, los lunes y miércoles temprano para decirnos que había clase y todo lo demás. Que muchas gracias a los compañeros también, muchísimas gracias por soportarnos siempre. Y nada, esperemos en Dios poder seguir aprendiendo y seguir creciendo. Okay, muchísimas gracias, que así sea. Entonces, chicos, nada, nos mantenemos en contacto, vamos a seguir ahí en el grupo, cualquier cosa en lo que pueda servirles dentro del área de inglés o dentro de la otra área en la cual también me desempeño, pues estamos ahí siempre para lo que necesiten, que esté a nuestro alcance, pues darle esa mano. Se pueden quedar ahí en el grupo de WhatsApp, cualquier información a futuro. De inglés, si en algún momento se abre otro grupo de inglés virtual y hay personas que me han escrito de otros que se han interesado, bueno, en los grupos de WhatsApp siempre serán el medio para llevar esas informaciones, ya que no se suele colocar en los estados de WhatsApp por un asunto de política del Infotep. Entonces, nada, chicos, para mí fue un gusto estar con ustedes aquí, compartir, fue un grupo muy activo, tengo ese recuerdo, ¿verdad? De todas las actividades y dinámicas que ustedes han sido el grupo que ha estado conmigo por más tiempo por el asunto que les comenté y por cómo estaba dividido su horario, pero fue un reto que asumí con mucho deseo de ver el resultado, de esas horas de clases. Así que nada, chicos, dígame, Valentín. Lo mío es corto ya, para darle la oportunidad a Nelita, que creo que también quiere decir algo. Es sobre el grupo, podemos mantenernos, yo sé que usted lo mencionó, pero para seguir platicando nosotros mismos. Sí, vamos a continuar por el grupo. Claro que sí. Ya le paso va el chance a la compañera. Nelisa, ¿usted quiere decir algo? Ofrécome, Valentín, pero... No me gusta la
medida realmente, profesor, pero debo de admitir que con usted aprendí mucho más, sinceramente, que en el dominico. Como yo le había dicho en el primer curso de inglés, en el inglés básico, yo estudié inglés en el dominico, pero casi no aprendí nada, lo que sabía era cosa como muy mínima. Entonces, por ejemplo, ahora, donde yo trabajo, a veces entran personas estadounidenses y me toca como defender un poquito. Ellos me entienden por lo menos y me responden y yo les respondo a ellos, pero gracias a usted, de verdad. Le Muchísimas. agradezco muchísimo porque puedo practicar más. Yo tengo una amiga que hizo el inglés por inmersión, pero le fue muy bien. Ella aprendió, inclusive ella da inglés en un instituto a niños y entonces yo lo que hago es que practico con ella. Las pocas veces que puedo hablar en tiempo libre con ella, lo que hago es que hablo en inglés, como para ir practicando y Así es. mejorando el habla. Muy bien, Elisa, muy Y bien. nada, Muy bien, gracias por sus palabras, Nelisa. Esa es la idea, practicar con alguien y mantenerse ahí y ya verán cómo sucede la magia. Entonces, nada, chicos, have a really good night. I will leave the practice available on the platform since today, and you will have until Sunday at 11:59 p.m. to do it. So, bye bye, Good guys. night. Goodbye, everyone. Goodbye. Goodbye. good night, Bye, teacher. Goodbye. coach. Bye, teacher. Goodbye. Bye. Bye.